Hola a todos, bienvenidos a esta clase de matemáticas en la que vamos a aprender sobre las ecuaciones, qué son y cómo se resuelven. Primero tenemos que tener claro qué significa una igualdad. Bueno, en matemática, cuando hablamos de una igualdad, primero tiene que estar el símbolo igual. Y segundo, tienen que haber dos expresiones que tengan el mismo valor. ¿Ya? Entonces, una igualdad es cuando dos expresiones tienen el mismo valor. Por ejemplo, aquí tenemos que 5 más 2 es igual a 1 más 6, porque ambas expresiones representan al mismo valor. En la siguiente ecuación, en la siguiente igualdad, primero tenemos el signo igual y eso significa que lo que está en el lado izquierdo tiene que ser igual a lo que está en el lado derecho. En este caso, 5 más 1 da 6 y menos 4 también da 2. Entonces, una igualdad es cuando tenemos dos expresiones con el mismo valor. ¿Qué pasa si ahora una de esas expresiones, o las dos, tienen algún número oculto? Es decir, tienen alguna letra, una incógnita. Entonces ahí nuestra igualdad pasa a llamarse ecuación. Por lo tanto, una ecuación es cuando tenemos una igualdad, pero en la que aparecen uno o más números escondidos. Y esos números escondidos se representan a través de una letra. Por ejemplo, aquí yo tengo el signo igual y aparece una letra. Al tener el signo igual y una letra, eso se llama ecuación. Entonces, ¿cuál es la idea de la ecuación? Descubrir cuál es ese número oculto. ¿Ya? Entonces, en el lado derecho sabemos que 1 más 6 da 7, y en el lado izquierdo tenemos 5 más un número, tiene que dar 7. Entonces sabemos que ese número oculto tiene que ser un 2. Eso es resolver una ecuación, ¿ya? Encontrar ese valor de la incógnita que falta. En la siguiente ecuación tenemos el signo igual y tenemos la incógnita. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de descubrir cuál es ese número que hace que al lado izquierdo dé el mismo resultado que al lado derecho. En este caso, en el lado derecho da 2 y necesitamos que en el lado izquierdo también dé 2. Entonces, habría que preguntarse, ¿qué número, si lo divido en 9, me va a dar como resultado 2? Y descubrimos que ese número oculto es 18. Vamos a aprender ahora entonces cómo yo puedo resolver una ecuación. Vamos a resolver entonces la siguiente ecuación. 4x más 3 es igual a 2x más 7. Tenemos que encontrar cuál es ese número oculto. Y podemos ayudarnos de una balanza. Entonces, tenemos 4 cajitas, cada una de un peso que no conocemos, más 3 bolitas de 1 kilo cada una. En el otro plato tenemos 2 cajitas del mismo peso, pero que no conocemos, más 7 bolitas de 1 kilo cada una. Entonces, como queremos encontrar el valor de una cajita, lo que tenemos que hacer es empezar a sacar cosas de cada lado. Entonces, del lado izquierdo podríamos sacar estas 3 bolitas y del lado derecho también sacar 3 bolitas. Y eso en la ecuación se escribe así. Vamos a restarle 3 al lado izquierdo y al lado derecho. Si yo al lado izquierdo le resto 3, solamente me voy a quedar con el 4x. Y si al lado derecho le resto 3, me voy a quedar con 2x más 4. Como ya no tengo más bolitas que sacar de ambos lados, lo que vamos a hacer ahora es sacar cajas. Entonces, del lado derecho solamente voy a poder sacar 2 cajas, entonces del lado izquierdo también sacamos 2 cajas. Y eso en la ecuación se escribe como menos 2x, porque vamos a sacar 2 cajas. Si al lado izquierdo, que teníamos 4x, yo le resto 2x, me van a quedar 2x. Y en el lado derecho, que teníamos 2x más 4, si yo le resto 2x, simplemente me va a quedar el 4. Entonces, finalmente, ¿qué tenemos? En el lado izquierdo me quedaron 2 cajas y en el lado derecho me quedaron 4 bolitas de kilo. Entonces, como nosotros queremos saber el precio de una sola caja, lo que hacemos es agrupar. En el lado izquierdo creamos 2 grupos y en el lado derecho también creamos 2 grupos. Eso quiere decir que una cajita
vale 2 kilos cada una. En la ecuación hacemos grupos de a 2, entonces dividimos por 2 en ambos lados. Si yo el 2x lo divido por 2, me va a quedar solamente la x, y si el 4 lo divido por 2, me va a quedar 2. Por lo tanto, descubrimos que cada cajita pesaba 2 kilos. ¿Cuál es la idea? Que de ahora en adelante tratemos de hacer las ecuaciones sin usar la balanza, sino que solamente de forma algebraica. Entonces, antes de continuar, ¿cómo yo puedo saber si un número es o no la solución de una ecuación? Reemplazamos en la ecuación. Por ejemplo, si yo tengo esta ecuación y a mí me dan 3 alternativas. La alternativa A me dice que la x vale 2, la alternativa B me dice que la x vale 4 y la C me dice que la x vale 5 y me dicen, ¿cuál de estos números es el que es solución de esta ecuación? Dijimos, ¿qué significaba resolver una ecuación? Es encontrar cuál es ese número oculto que si yo resuelvo el lado izquierdo, me va a dar lo mismo que en el lado derecho. Entonces, podemos ir probando alternativa con alternativa y eso es una ventaja de la prueba, porque la prueba es de selección múltiple. Entonces nos van a dar las alternativas. Y si nosotros no nos acordamos cómo resolver una ecuación, podemos ir probando alternativa por alternativa. Entonces, probemos con la primera. Vamos a cambiar todas las x por 2 y ver si al lado izquierdo da lo mismo que al lado derecho. En el lado izquierdo quedaría 6 por 2 más 3 y en el lado derecho quedaría 7 más 5 por 2. Recordemos que primero se hacen las multiplicaciones, así que me quedaría 12 más 3, queda 15, y acá me quedaría, multiplicamos da 10, me quedaría 7 más 10, queda 17. Como no me dio lo mismo en ambos lados, quiere decir que la primera no es la alternativa correcta. Y vamos a probar con la segunda. Entonces cambiamos todas las x por 4 y me quedaría en el lado izquierdo 6 por 4 más 3 y en el lado derecho 7 más 5 por 4. 6 por 4, 24, más 3, 27. Y en el lado derecho, primero la multiplicación, 20, y 7 más 20, 27. En este caso, como sí nos dio lo mismo en ambos lados, quiere decir que esta es la alternativa correcta. Por lo tanto, podemos utilizar el recurso de ir alternativa por alternativa probando cuál es la correcta. Veamos cómo podemos resolver entonces ecuaciones sin el uso de la balanza. Como lo que queremos lograr es que nos quede la x sola, entonces en este caso lo que tenemos que hacer es restar 6 a ambos lados. Al restar 6 en el lado izquierdo solamente me va a quedar la x y al restar 6 en el lado derecho me va a quedar 12. Y de esa forma ya encontramos cuál es el número oculto. 6 más 12 nos va a dar 18. Entonces, cuando la x se le esté sumando un número, lo que tenemos que hacer es restar ese número a los dos lados. Y ahora, a la x le estoy restando un número, entonces ese número que está aquí, yo quiero que se elimine. ¿Y cómo lo vamos a eliminar? Sumando 4. Entonces sumamos 4 a los dos lados. En el lado izquierdo al sumar 4 va a quedar 28. Y en el lado izquierdo al sumar 4 solamente me va a quedar la x. Por lo tanto, la x tiene que ser 28. Cuando entonces a la x se le esté restando un número, lo que vamos a tener que hacer a los dos lados de la ecuación es sumarle ese número. En este caso, la x se está multiplicando por 7. Para que ese 7 desaparezca, lo que vamos a tener que hacer en ambos lados es dividir por 7. En el lado izquierdo, si yo el 24 lo divido por 7, como va a dar un número decimal, entonces lo dejamos escrito como fracción. Y en el lado derecho, si yo el 7x lo divido por 7, simplificamos los 7 y solamente quedó la x. Por lo tanto, la x es 24 séptimos. Y el último caso es cuando la x se está dividiendo por un número. En este caso, para que ese 6 desaparezca de ahí, vamos a tener que multiplicar por 6 a los dos lados. Si yo el lado izquierdo lo multiplico por 6, voy a poder simplificar ese 6 con ese 6 y solo me va a quedar la x.
Y en el lado derecho, al multiplicar por 6, me va a quedar 30. Por lo tanto, la x en esa ecuación valía 30. Vamos a ver ahora entonces una pregunta que ha salido en los ensayos de prueba. Dice, ¿cuál es el valor de x en la siguiente ecuación? Entonces, como les comenté, hay alternativas. Entonces, si yo no quiero resolver esta ecuación paso a paso, puedo ir probando alternativa por alternativa y cambiando la x primero por 40, después por 14, después por 10, hasta ver en cuál de ellas, si yo cambio la x por ese número, me va a dar 6.200. Vamos a hacerlo primero resolviendo la ecuación. Para resolver esta ecuación, lo primero que tenemos que hacer es resolver esta multiplicación que aparece aquí. Entonces vamos a tener que multiplicar 300 por 14, que va a dar 4.200, y 300 por menos x, que va a dar menos 300x. Y lo demás lo bajamos, más 800x es igual a 6.200. Después, cuando en una ecuación tenemos más de una x, como aquí, que tenemos la x acá y tenemos la x acá, lo que vamos a tener que hacer es juntar términos semejantes. En este caso, el 4.200 se baja y juntamos menos 300x más 800x, que nos van a dar 500x. Eso es igual a 6.200. ¿Qué hacemos ahora? Primero, la x se está multiplicando por el 500 y además se le está sumando 4.200. Lo primero que vamos a hacer es restar 4.200 a ambos lados para que este 4.200 desaparezca. Entonces, si en el lado izquierdo yo resto 4.200, solamente me va a quedar 500x, y si yo resto 4.200 en el lado derecho, me va a quedar 2.000. ¿Qué hago ahora? Como la x está multiplicándose por 500, para que ese 500 desaparezca, vamos a dividir por 500 en ambos lados. Si yo divido por 500 en el lado izquierdo, solamente me va a quedar la x, y al dividir por 500 en el lado derecho, me va a quedar 40. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A. La x tiene que valer 40. Vamos a practicar entonces las ecuaciones. Les toca a ustedes trabajar en la página 37 de su tomo 3.